Este último módulo de IGRP vamos a ver qué es lo que hay de nuevo en el examen de route en comparación al BSSI. No hay muchos cambios en IGRP, en realidad es un protocolo, como ya lo vimos, propietario de Cisco, que no ha tenido grandes cambios en la historia. Los últimos 2-3 años no hay muchos nuevos features y de hecho no hay nada nuevo como tal en el examen de route. Esas son las diferencias que podemos encontrar del examen BSSI al examen de route. La primera es que nos piden cómo podemos configurar IGRP en MPLS. La verdad es de que, como vamos a ver más adelante, es muy sencillo. También nos pide la parte de el peer review de un plan de diseño, el plan de implementación y el plan de verificación. Entonces eso es lo que vamos a ver en este módulo. En realidad es lo único que es diferente del BSSI al de route. Durante este curso ya vimos cómo configurar IGRP en enlaces de HDLC, en enlaces de Frame Relay, en enlaces de PPP, también en Ethernet. Lo nuevo es MPLS. MPLS es un protocolo que se utiliza o que lo utilizan los service providers para darles a los clientes una conexión más barata, porque los enlaces que están en medio no están dedicados al cliente, sino lo pueden usar varios clientes, pero cada uno de ellos dentro de la nube del ISP es una VPN totalmente privada. Entonces eso es lo que debemos de saber que es MPLS. La configuración de MPLS como tal no se ve en el curso de route, se ve en el curso, hay otra certificación de Cisco como el CCNP, que se llama CCIP, y ahí hay un examen de MPLS donde se ve cuál es la configuración de MPLS como tal. ¿Por qué no se incluye la configuración de MPLS en el CCNP? Porque en las empresas como tal no se configura MPLS. Simplemente el service provider nos entrega MPLS, pero no lo configuramos. Para nosotros es totalmente transparente que hay en la nube del ISP. Ahora bien, hay dos tipos de VPNs de MPLS. Pueden ser de capa 2 o de capa 3. Esto sí es importante para nosotros porque la configuración va a ser diferente. En capa 2 tenemos lo que llama la industria ATOM, que significa Any Transport over MPLS, EOMPLS, que es Ethernet sobre MPLS, y está Metro Ethernet, que es lo mismo que Ethernet over MPLS. Estos dos son los mismos. Puse los dos porque el examen, o más bien las guías del examen, hablando de los libros oficiales de Cisco, utilizan mucho la palabra Metro Ethernet, entonces yo esperaría que en el examen apareciera como Metro Ethernet. Entonces, hasta ahorita lo que sabemos es de que MPLS nada más se configura en la parte del Service Provider. Para nosotros nos están entregando, en este caso, un cable Ethernet y nada más que eso. Y tenemos de capa 3, MPLS de capa 3. Como lo maneja el libro de Cisco Press, le llama MPLS VPN. Puede haber otros nombres. Por lo regular aquí en México, por lo regular se dice simplemente MPLS. Y cuando decimos MPLS aquí en México es MPLS VPN, que es de capa 3. La interfase que nos entrega en este caso el Service Provider puede ser HDLC, puede ser PPP, puede ser Frame Relay, puede ser ATM, puede ser cualquier cosa. Por lo regular en México lo que entregan es Frame Relay. Entonces, para nosotros es una interfase de Frame Relay como tal, pero en realidad es MPLS VPN que está corriendo sobre Frame Relay. Lo que sí debemos de tener claros hasta este momento es que si es MPLS VPN significa que es capa 3, y si es Metro Ethernet significa que es capa 2. Supongamos este ejemplo en el que tenemos tres sitios, el sitio A, el sitio B, el sitio C, y queremos conectarlo con una tecnología que sea barata. MPLS es muy barato porque, como les comentaba anteriormente, lo que está aquí adentro del Service Provider lo comparten varios clientes. Claro que el tráfico de un cliente no se puede
mezclar con otro, y eso es por lo que es una VPN. Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre cuando nos entregan un Metro Ethernet que es de capa 2 o cuando nos entregan MPLS en capa 3. Eso es Metro Ethernet. Aquí tenemos los 3 routers de la empresa de nosotros, por ejemplo, y vemos que dice CE. CE es un término usado en MPLS y significa Customer Edge, que es el borde del cliente, es el router que va directamente conectado al ISP. Ese es lo que significa CE, Customer Edge. En la parte del Service Provider vemos routers que dicen PE, como se podrán imaginar es Provider Edge. Este es el router frontera del proveedor de servicios o del ISP. Entonces cualquier router que esté conectado directamente con el cliente es un PE. Cualquier otro router que esté en medio, pueden ser muchos, que no están conectados con clientes, son los provider, la P de provider. Entonces esa es la única acrónimos que se deben de saber para MPLS, para este examen. Ahora bien, cuando el Service Provider nos entrega MPLS en capa 2, Metro Ethernet, eso quiere decir que esta parte de aquí, el Provider Edge, no va a tener dirección IP. Nos está entregando capa 2. Eso quiere decir que la dirección IP que se encuentre aquí y la que se encuentra acá están en la misma subred. Puede ser, por ejemplo, que esta es la 192.168.1.1 y esta es la 192.168.1.2. Entonces, estos están en la misma subred. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer una adyacencia de IGRP, si queremos correr IGRP, entre mi ruteador de un sitio hacia mi ruteador de otro sitio. El Service Provider no va a estar corriendo IGRP con nosotros porque es capa 2 lo que nos está entregando. Y si nos está entregando capa 2, quiere decir que aquí no hay una dirección de IP con la que podamos hacernos neighbors. Igualmente este con este se va a hacer neighbor, este con este se va a hacer neighbor. Entonces, en capa 2 de esa manera funciona. Cuando el Service Provider nos entrega capa 3 o MPLS VPN, eso quiere decir que la dirección IP de aquí va a estar en la misma subred que la dirección IP del Provider Edge. Eso quiere decir que no podemos hacer un neighbor directamente desde este router hasta este router. El neighbor tiene que estar directamente conectado, y en este caso directamente conectado en capa 3. Entonces en este caso el Customer Edge, este router debe ser neighbor del Provider Edge. ¿Eso qué implica para el Service Provider? Para el Service Provider implica de que se tiene que poner de acuerdo con el cliente qué sistema autónomo se va a usar, qué dirección IP se va a usar de aquí a aquí para que estén en el mismo segmento y se pueda hacer el neighbor. Eso implica que el Provider Edge va a tener una tabla de ruteo para el cliente del que estamos hablando. Estos equipos, cuando se utiliza MPLS, pueden tener varias tablas de ruteo diferentes. Esto es importante el saber, no saber exactamente cómo se configura, porque como les digo, eso no es parte del examen, pero lo que sí debemos de saber es de que el Service Provider tiene ruteadores que están corriendo MPLS y eso implica que pueden tener tablas de ruteo diferentes para cada cliente. Imagínense que el cliente este de aquí utiliza la 192.168.1.0 diagonal 24 y hay otro cliente que tal vez también esté conectado a este router por acá y también está utilizando esa dirección IP idéntica. Entonces no puede combinar el tráfico de ambas aunque sea la misma dirección IP. Entonces utiliza algo que se llama VRFs y no es otra cosa más que una tabla de ruteo diferente. Imagínense como que si este ruteador es un ruteador virtual y el ruteador físico puede tener varios ruteadores virtuales y cada uno maneja un cliente. Es por eso que les digo que es mucho más barato contratar MPLS, porque el provider, un mismo router lo puede usar para varios clientes. A nosotros no nos importa todo esto, porque nosotros lo único que nos va a importar es hacer una relación de neighborship
de IGRP entre este router de aquí y este router de acá. Nosotros debemos de confiar que el service provider va a anunciarle las redes por IGRP aquí y acá, lo que nosotros denunciamos aquí. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por medio de MPLS. Como se podrán imaginar, es lo mismo para OSPF, es lo mismo para BGP, es lo mismo para cualquier protocolo de ruteo. Hablando de cómo se configura, la verdad es de que no es nada diferente cómo se configura IGRP, si es MPLS o si es Frame Relay o si es HDLC o si es PPP. Es exactamente igual, no existe ninguna diferencia. Lo único que debemos de tener claros es de que si nos están entregando capa 2 o capa 3. Si nos están entregando capa 3, quiere decir que tenemos que hacer el neighbor con el service provider, y si nos están entregando capa 2, significa que vamos a hacer el neighbor entre nuestros mismos routers, pasando por capa 2 por el service provider. La siguiente parte es la parte de diseño de IGRP, hablando del peer review. Recuerden que Cisco espera de un CCNP no que haga el diseño, simplemente que lo revise. ¿Qué es lo que podemos revisar de un diseño? Supongamos que nos entregan el diseño para que nosotros lo revisemos y vemos que en las metas de diseño existe el que las tablas de ruteo sean pequeñas, es decir, de que no tengamos en la tabla de ruteo muchas entradas, que sean pocas, y eso siempre va a ser bueno para el ruteador porque va a ocupar menos memoria, va a ocupar menos CPU. Limitar el número de queries de IGRP, eso también nos va a ayudar a que el CPU se vaya abajo. Entonces, eso es lo que nos piden en el diseño. Limitar el ancho de banda que usa IGRP en los links de WAN. Y por último, que la métrica de IGRP debe ser dinámica para que los links que sean menos usados puedan ser utilizados cuando haya congestión en la red en los otros links que sean más grandes. Si tenemos, por ejemplo, para llegar a cierto router un link de 10 megas y un link de 1 mega, obviamente IGRP va a escoger el de 10 megas por default y el de 1 mega nunca lo va a tocar, a menos de que cambiemos la métrica de IGRP. Si a nosotros nos dicen eso, nosotros como CCNPs de que ya sabemos cómo funciona IGRP, ¿qué es lo que le podemos dar como comentarios al que diseñó? Es lo que podemos decirle. Podemos usar sumarización para que las tablas de ruteo sean más pequeñas, pero eso implica que el plan de direccionamiento de IP debe estar listo para eso, es decir, el plan de IP de qué IPs van a estar en cada sitio, en cada router, detrás de cada router, deben estar acomodados de cierta manera para que la sumarización sí vaya a funcionar, es decir, para que en realidad podemos tener una tabla de ruteo pequeña con la sumarización y que no haya loops en la red. Hay que recordar que se configura en la interfase y que crea una ruta desde la null 0 cuando es una sumarizada. Debemos de recordar que la distancia administrativa de IGRP para sumarizadas es 5 y que solamente se recomienda usar sumarización en los bordes del sistema autónomo. Esos son el tipo de comentarios que podemos hacer. Eso es lo que nos pueden preguntar en el examen. Todo esto, lo que viene aquí, ya lo sabemos. Pero, por ejemplo, tal vez no estaríamos preparados para una pregunta de ¿cómo podemos tener una tabla de ruteo pequeña? Esa es la respuesta. Y la respuesta sí la sabíamos, pero a lo mejor no con este tipo de pregunta. Entonces, cada que estudiemos un tema en este curso debemos estar pensando en ese tipo de cosas que nos pueden preguntar de diseño. Limitar el número de queries de IGRP. ¿Cómo lo logramos? Podemos usar el comando stop. Hay que recordar de que si usamos el comando stop y está la sumarización automática, eso va a implicar que va a mandar la sumarizada y todas las interfaces conectadas. Eso es lo que va a anunciar. También debemos de saber de que esto es recomendado solamente en los routers que son stop. La tercera, limitar el ancho de banda de la WAN en el uso de IGRP.
Por default sabemos que IGRP puede usar hasta el 50% del ancho de banda, pero esto puede ser configurado. De hecho, podemos ponerlo que use más del 100%, podemos decirle que use el 200%, el 300%. Lo que sí hay que tomar en cuenta es de que si no hay suficiente ancho de banda para IGRP, las adyacencias se van a estar cayendo. Entonces es algo que debemos de comentar al que está diseñando. Por último, nos dicen que debemos de cambiar la métrica para que utilice también la variable que se llama utilización. Sabemos que IGRP por default nada más utiliza el ancho de banda y el delay, no utiliza la utilización en su fórmula por default, pero podemos hacer que sí lo haga. Entonces, ¿qué debemos de decirle al que está diseñando? Debemos decirlo, bueno, por default utiliza bandwidth y delay. Si cambias el valor de K en uno de los routers, debes de cambiarlos en todo el dominio de IGRP, porque si no, no se van a formar los neighbors. Eso debe de quedar claro. También debe de quedar claro que para que el ruteador esté calculando una métrica dinámica, eso significa que el CPU va a estar trabajando más de lo que debe, porque cada cierto tiempo va a estar calculando qué tanta utilización está en este link para calcular la métrica, y después otra vez, y después otra vez, y después otra vez. Entonces, eso es lo que nos podrían preguntar. Obviamente este es un subset muy pequeño de lo que nos pueden preguntar, pero yo creo que, hablando de IGRP, lo más complicado podría ser esto de los queries, y podría ser la parte de sumarización. Tener claro cómo se sumariza, cuándo se debe sumarizar, dónde se debe de sumarizar, dónde no. La parte de los queries, dónde se puede configurar el stop, dónde no. Qué redes van a ser anunciadas si se usa el stop con autosumarización, sin autosumarización, etcétera. Eso debe de quedar bien claro, o lo debemos de tener bien claro, para que cuando alguien nos haga una pregunta de diseño de eso, podamos contestarle de manera correcta. El plan de implementación de IGRP sí es responsabilidad de nosotros, y lo que nos pide es configuración y notas. Por ejemplo, hablando del mismo ejemplo anterior, podemos decir la sumarización en esta interfase de este router se va a hacer con este comando. Ese tipo de cosas es lo que nos podrían pedir en la implementación. Podríamos decir R1, R2 y R3 van a ser router stop con autosummary habilitado. Podríamos decir también el bandwidth de IGRP en todos los links WAN va a ser configurado para que solamente utilice el 25% en lugar del 50% con el comando bandwidth de IGRP o el que sea. R1 no tendrá los valores de default de K, es decir, los de la métrica, y el comando que vamos a utilizar es este. Este tipo de plan de implementación es el que podríamos tener después de lo anterior. Claro, esto es un plan de implementación muy pequeño, pero en el examen no les van a pedir un plan de implementación grande, si es que se los preguntan como tal. Probablemente se los pregunten de otra manera. Se requiere sumarización en esta interfase, ¿cuál es el comando que pondrías? Así de fácil podría ser la pregunta. O ¿en qué routers debería de estar como stop? Pues en el R1, R2 y R3. ¿Cuál es el comando para configurar que el ancho de banda que puede utilizar IGRP sea máximo el 25%? Pues es este comando, etcétera. Si a nosotros no nos toca hacer el plan de implementación, probablemente nos toque revisarlo en el peer review. Entonces, ¿qué es lo que podríamos preguntar? Podríamos preguntar, ¿qué pasa si en la sumarización que hicimos, después de que hicimos la sumarización, el cliente necesita agregar direccionamiento, y a lo mejor va a tener que agregar direccionamiento que no se puede sumarizar? Podríamos decir, ¿qué pasa si el router stop necesita anunciar menos rutas que las que va a anunciar por default? Podríamos preguntar, ¿por qué modificaste el valor de bandwidth de default de IGRP? Podríamos decir también, ¿por qué modificaste el valor de cada IGRP solamente en uno de los routers y no en todos? ¿Cuáles son las posibles respuestas a estas preguntas?
Una respuesta al primero de la sumarización es el, el cliente sabe qué rango de direccionamiento debe de usar y se quedó un direccionamiento para uso futuro, etcétera. Si no, una ruta adicional va a tener que estar en la tabla de ruteo y eso lo sabe el cliente. ¿Qué pasa con si no queremos anunciar todas las rutas? Bueno, esas pueden ser filtradas, el cliente ya sabe de eso. ¿Por qué modificaste el valor de bandwidth del delay? Bueno, esto se configuró para que tuviera menos ancho de banda IGRP y en una prueba de concepto se mostró que el 25% era más que suficiente. ¿Por qué modificaste el valor de K solamente en un router? Bueno, aquí me equivoqué, realmente sí debe ser en todos los ruteadores. Por último, el plan de verificación. ¿Cómo vamos a verificar que en realidad lo que configuramos está funcionando? Para la ruta que fue sumarizada con un show IP route debe ser más que suficiente. El segundo era lo del stop router con el show IP route debe ser más que suficiente. El tercero de cambiar el ancho de banda en la interfase máximo que puede usar IGRP. Aquí podemos llenar tráfico, ver que con algún software, con algún sniffer, ver que en realidad nada más está utilizando el 25%, por ejemplo, o simplemente verificar que sí esté configurado en la interfase correcta. Generar tráfico, esa es para la cuarta, que es los valores de K. Generar tráfico en algunos links y ver si en realidad la métrica de IGRP cambia dependiendo de qué tanto tráfico existe. Estos 4 ejemplos son sencillos. Yo es lo que esperaría en el examen. Yo no esperaría algo tan complicado porque aunque la documentación sí es muy importante, como les decía en el primer módulo, el examen del CSNP en esta parte de route debe de enfocarse más en el ruteo en sí que en la parte de diseño, implementación y verificación. Con esto no estoy diciendo que no estudien esto. Como les digo, no es de que vayan a estudiar algo extra, van a estudiar exactamente lo mismo. La diferencia es de que lo van a o lo tienen que ver de manera diferente, se deben de hacer preguntas diferentes. ¿Qué pasa si el cliente me pide X? Con lo que sé de cómo funciona el protocolo, ¿qué feature debo de poner? Por ejemplo, algo que no viene aquí. El cliente quiere asegurarse que un empleado no puede poner un ruteador y empiece a rutear. Bueno, eso nos está diciendo que necesitamos autenticación. ¿Qué tipo de autenticación vamos a poner? Pues podemos poner el ClearText, podemos poner MD5, que es más seguro, entonces pues podríamos poner MD5 y la respuesta del por qué es porque es más seguro, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que se deben de preguntar. Todos los features que vemos de cada protocolo, tanto en este curso de route como en el de switch, es preguntarse eso. ¿De qué manera el cliente me puede preguntar esto? O si el cliente me pidiera qué, tendría que configurar este feature o esta opción de este protocolo. Eso es lo que se deben de estar preguntando. Con esto terminamos la parte de EIGRP. Lo que les quiero decir es, EIGRP es un protocolo no muy complicado. Para muchos va a ser el menos complicado que vayamos a ver en este curso. Y tal vez tengan razón. Quitando a RIP, EIGRP es el protocolo de ruteo que tiene menos opciones, que se le pueden configurar menos cosas. Lo que les quiero decir es de que aunque lo vean sencillo, estudienlo a fondo. Estudien todos los temas que vienen en este curso. Todos les pueden preguntar en el examen. Y aunque pueda parecer sencillo, si no practican, por ejemplo, la parte de sumarización o la parte de stop router, se pueden equivocar en qué rutas deben de estar o no deben de estar en un ruteador determinado. Entonces es bueno el practicar para que les quede más claro. Los features no son tantos como ya les dije, entonces no por eso se confíen de que no les vayan a preguntar mucho en el examen.